¿Qué leímos hace un momento en Hechos? Pues así, se cayó Eutico del tercer piso, porque las lámparas, se consumen el oxígeno y a veces las personas se marean y suponen que eso fue lo que pasó y para abajo. No, pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención, hermanos, es que el apóstol Pablo dijo, ahora vamos a predicar hasta en la mañana. ¿Qué les parece? Y de aquí, aunque nos vayamos a comer a las 4 o 5 de la tarde, está bien. No, hermanos, no, definitivamente. No, yo sé que ustedes tienen compromisos y vamos a tener una enseñanza normal, aún con los niños aquí, porque también para los niños hay enseñanza, ¿verdad? Bien, quiero comenzar leyendo una parte de la palabra de Dios que leímos el domingo pasado y al final del mensaje que nos trajo nuestro hermano Noé, leímos el versículo 20 de Mateo 28. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje muy conocido? Desde el 19. La palabra de Dios dice que por tanto, o sea, por el poder que Dios le otorgó al Señor Jesucristo, el poder que Él tenía, la autoridad que Él tenía, y en base a esa autoridad y en base a ese poder, manda a sus discípulos. Y dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta porción, hermanos, habla solamente de enseñar a los discípulos. O sea, es una capacitación que se da a las personas que ya son cristianos, que ya son creyentes. Aquí no habla de evangelizar, aunque muchos dan por sentado que primero hay que evangelizar para ser discípulos después. En este caso aquí, yo creo que todos, con excepción de Frida, que ya se va a dormir, ¿sí, verdad? Bueno, está bien, duérmete. Pero a lo mejor Lía ya hizo una decisión por Cristo un día, no sé, a lo mejor no, pero yo estoy casi seguro que los demás lo hemos hecho. Y pasamos entonces nosotros a esa segunda parte, a ser enseñados. O sea, un discípulo de Jesucristo es enseñado para que guarden todas las cosas que Dios quiere. Y a eso vino el Señor Jesucristo, a enseñarnos muchas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y estamos en eso es nuestro papel. Nuestro papel quizás no es compartir el Evangelio a otras personas porque no tienes la capacidad, porque no tienes la facilidad de palabra, pero sí, a lo mejor puedes viviendo una vida que Dios quiere, con eso puedes testificar y puedes despertar. A lo mejor, por ejemplo, tomando como ilustración a nuestro hermano Henry, le pueden acercarse a él algunos compañeritos y le dicen, oye, ¿y tú por qué no dices carnes? No sé si lo han hecho, pero es algo que la mayoría de los niños a esa edad se jactan. Y entonces es oportunidad para poder decir, es que Cristo vino a mi corazón en una ocasión. Entonces ya que empieza uno a testificarle solamente. Pero el trabajo de evangelista, yo estoy seguro que el trabajo de evangelista tiene su chiste, no cualquiera lo podemos hacer. Cualquiera podemos compartir
de que tenemos a Cristo? Sí, pero no cualquiera puede llevar a Cristo a otra persona. Entonces, pero sí, nosotros ya siendo cristianos, ya siendo creyentes, tenemos, porque aquí dice un mandato, dice aquí, vayan y hagan discípulos y enséñenles. Versículo 20, enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y eso es lo que hacemos aquí domingo tras domingo. Discípulos. Discípulos de Jesucristo. Pero, ¿qué es ser un discípulo? Bueno, yo quiero comenzar en esta mañana, hermanos, con el ejemplo de algunas personas que fueron discipulados. Tenemos el ejemplo de Moisés, un hombre al que Dios usó mucho en su obra, en la formación de un pueblo. No es nada fácil, es una cuestión de eso. Sin embargo, Moisés fue discipulado. Cuando Moisés vivió sus primeros 40 años, la mayor parte de ese tiempo la vivió en el palacio del faraón. Y quiero decirles que a Moisés le enseñaron a hablar, le enseñaron a, ¿cómo se le llama? A animar, a exhortar a los combatientes. Moisés a esa edad de los 40 años salía a la batalla con gente, con un ejército, y tenía que acicatear, la palabra es esa, acicatear a sus guerreros para que entraran a la batalla. Y él debía de haber tenido una facilidad de palabra enorme, una labor de convencimiento. Él debió haber pasado por ese discipulado. Debió haber pasado, obviamente, ser enseñado a leer, a escribir en los dialectos y lenguas que se hablaban en ese tiempo. Él fue enseñado a proyectar edificios. Él fue enseñado a mandar a la gente, a promulgar leyes. A todo eso fue enseñado. Es más, inclusive, estoy seguro que le enseñaron a caminar como un príncipe. Un príncipe no camina así, hermanos. Un príncipe camina así, garbo, con el cuello levantado, viendo hacia el frente. Le enseñaron a observar a la demás gente. Fue discipulado en todo eso. Los siguientes 40 años se lo pasó en la universidad. Fíjese, de los 40 años que tuvo cuando salió de Egipto, los siguientes 40 años se los pasó en la Universidad del Desierto. ¿Qué es la Universidad del Desierto? Un lugar donde no había nada. Unas matitas aquí de pasto y todo lo demás eran piedras, era desierto. Sus amigos de Moisés en ese tiempo, hermanos, eran las lagartijas, eran los alacranes, eran las serpientes. Tan es así que se olvidó de saber hablar. Porque cuando Dios lo llama y le dice, Moisés, tú tienes que ir. No, es que yo no sé hablar, dice. Se hizo tartamudo, 40 años, en donde nomás les hablaba a las ovejas y luego las ovejas ni le hacían caso. Como aquí, igual. Sí, hermanos. Sí, estuvo 40 años en eso. Dios le enseñó mucha paciencia. Dios le enseñó a
proveer de todo lo necesario a las ovejas, porque posteriormente Dios le iba a enseñar para proveer alimento a 1,5 millones de personas. Moisés fue discipulado. Otra persona que también fue discipulado fue, Nicodemo. La palabra de Dios nos habla de un fariseo llamado Nicodemo. Obviamente fue discipulado en muchas cosas erróneas de la religión judía, pero sin embargo le enseñaron de la palabra de Dios. Fue discipulado para saber cómo vestir, cómo dirigirse a las multitudes. La gente era capacitada. También el apóstol Pablo fue instruido en el fariseísmo. Dice la palabra de Dios que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y después vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué quiere decir eso de que a los pies de Gamaliel? Gamaliel fue un hombre muy, muy inteligente, un hombre que era reconocido, que conocía las escrituras de pe a pa. Las sabía, pero al dedillo. Eran jueces, eran personas como aquí de la Suprema Corte de Justicia. Nicodemo fue también uno de ellos. Y dejé al último al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue muy semejante a Moisés. Fue instruido en la religión judía y fue fariseo desde chico hasta la edad adulta. Y fue discipulado. Ahí dice la escritura que fue discipulado por Gamaliel. Y después fue discipulado por el Señor Jesucristo. Él personalmente lo instruyó durante 13 años. La escritura no lo dice. Y no lo dice porque ahorita en este momento los judíos lo adorarían. Si es que las personas, los judíos creyeran que Dios mismo instruyó a Pablo. Y nosotros sabemos que sí, por toda su obra que está aquí, todo lo que escribió, no lo pudo haber soñado. Y dice él dice que fue llevado a un lugar para que le mostraran todas las cosas que debía de hacer y escribir. Pasamos al tiempo, ahora ya al tiempo del Señor Jesucristo, y unos años antes, siglos, puede ser unos 2, 3 siglos antes, en la antigua Grecia también se discipulaba a los varones. ¿Usted ha oído hablar de Sócrates? ¿Usted ha oído hablar de Aristóteles? Hombres de mucha sabiduría. Grandes filósofos, grandes pensadores. Tan es así que en la antigua Grecia la gente reunía una cantidad enorme, una fortuna, y llevaba a su hijo adolescente, más o menos yo me imagino a la edad de Henry, y lo llevaban con Aristóteles y le decían, por favor, instrúyelo. Y el joven se quedaba. No, ese joven no decía, no, es que yo no quiero, yo quiero ser. No quiero meterme en problemas. Pero, no se ponían en ese plan. Sabían que su papel, porque habían sido educados en una cultura en la cual se obedecían los padres, no como ahora, que una niña, a lo mejor del tamaño de Lía, le dicen que si su mamá o su papá le pegan, que los demande.
En la escuela no sé si eso te han instruido, pero en algunas escuelas así es. Porque el papá o la mamá tiene que corregir a Frida cuando se porta mal y le tocan chanclazos. Pero te portas bien, ¿verdad? Ah, bueno. Hermanos, en ese tiempo, y de ahí viene la palabra a los pies de Gamaliel, fue instruido el apóstol Pablo. Pero los discípulos eran instruidos a los pies del que los guiaba. Se sentaban en las tardes, sobre todo en las tardes y parte de la mañana, se sentaban en unas sombritas al aire libre, se sentaban así alrededor, en el suelo, en una alfombrita, en un tapete. Ahí se sentaban los discípulos y escuchaban al que los enseñaba. Día y noche. Se quedaban a dormir ahí, los enseñaban a levantarse temprano, los enseñaban a observar la naturaleza, los enseñaban a respetar a sus mayores, los enseñaban a memorizar muchas cosas que tenían que para ser hombres de bien. ¿Y sabe cuál era el trabajo después de esos discípulos? Tenían un trabajo. ¿Usted ha oído hablar de Séneca? Séneca fue un consejero de Nerón, el emperador romano que mandó quemar Roma. Por la influencia de Séneca, que la historia nos dice que fue un filósofo, fue una persona de provecho, fue una persona muy útil en el reinado de Nerón, porque él lo detenía de todas las barbaridades que quería hacer. Estaba loco, Nerón estaba loco. Necesitaba alguien que lo instruyera, que lo guiara, que lo aconsejara. Nosotros tenemos aquí el consejo de Dios. Dios quiere que nosotros lo sigamos. Hasta hay un canto de ahí. Dios quería que todos los que tuvieran un puesto de liderazgo dijeran: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, no nomás el domingo. Los reyes en Israel tenían una copia de la palabra de Dios. Claro que muchos se olvidaron porque los comprometía a llevar una vida recta. Un dirigente, un líder, un rey debía de basarse su reinado en la palabra de Dios, hermanos. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que hagas y guardes todo lo que está escrito y te vaya bien. Y todo lo que hagas sea prosperado. Por eso tenemos que ser disciplinados. Por eso tenemos que ser discipulados. Mire, ahorita me acordé, ahorita que usé la palabra disciplinado, en el español, en el castellano, la palabra disciplina o la palabra discípulo viene de la misma raíz. Erróneamente. En el griego no es así. En el griego no es así. He ahí la diferencia, porque una persona que es disciplinada, damos por sentado que es un discípulo, y no es así. Hay una diferencia. Vamos a ver, hermanos, la palabra discípulo en la Biblia, ¿qué significa?
Yo quisiera que ustedes participaran y me ayudaran. Para ti, qué significa discípulo? ¿Mande? ¿Cómo? Aprendiz. ¿Alguien más? Un alumno. ¿Alguien más? Discípulo. Discípulo. Un seguidor. A ver esas mentes nuevecitas, Henry. Esas mentes nuevas, así que, a ver, algunos no las han estrenado todavía, pero tú yo creo que sí. Tú sí. ¿Tú qué entiendes por discípulo? Ser alumno de un maestro. ¿Alguien más? No va a quedar mal, ¿eh? No, está abierto. O sea, es muy importante que externe lo que usted piensa. Discípulo puede ser, en español, en el castellano, un discipulado. O sea, una persona discipulada. Disciplina, perdón. Disciplina, bueno, es una palabra que se usa mucho en el ejército, pero se refiere a una instrucción en especial, la disciplina. A una persona que ha sido enseñada a tener buenos hábitos, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre ahorita que una persona, un soldado, les dan tiempo para que hagan brillar sus hebillas, les dan tiempo para que bolíen sus zapatos. Me estaba fijando que en Estados Unidos a todo el ejército, a todas las fuerzas armadas, bueno, no, principalmente al ejército, porque usan zapato negro, el ejército en Estados Unidos, pero son de charol. Dije yo, ¿cuántos millones de pares de zapatos tendrán que comprar para darles a todo el ejército? Porque en su vestido de gala traen unos zapatos brillantes. Y una persona disciplinada, tú le ves y dices, esta persona es disciplinada, o sea, ha sido enseñada a traer su calzado boleado. Lo mismo cuando una persona tú ves que anda bien vestido, no trae la camisa de fuera, no, normalmente para causar una buena impresión, por ejemplo, se pone calcetines, anda bien peinado, porque luego a veces así andan así unos con los pelos así, pero eso es un peinado, para ellos, es un peinado. Hermanos, en la palabra de Dios, la palabra discípulo se define de dos maneras. Aprendiz, o sea, es uno que aprende y es uno que es enseñado. Significa lo mismo. Uno que es enseñado nos habla hasta cierto punto de una actitud pasiva, ¿sí? Como por ejemplo aquí en este momento. Usted tiene una actitud pasiva recibiendo la información, pero un discípulo también es uno que aprende y eso es una situación activa. ¿Por qué digo que son dos cosas? Porque hermanos, muchas de las ocasiones, cuando nosotros venimos a la iglesia, vengo, me siento, y a veces estoy con el celular, a veces estoy esperando que den las 12 para irme porque me tengo que ir. Y venimos y escuchamos, pero no aprendemos.
Porque no traemos, hermanos queridos, no traemos la actitud de cambiar nuestros hábitos. Oímos enseñanzas que nos dicen esto, que nos dicen lo otro, que nos dicen más allá, pero no cambiamos nuestros hábitos. Nos cerramos. Sí, dime, qué buena enseñanza tuvo, pastor. Muchas gracias, gracias a Dios por ello. Pero ¿sabes qué? Pasando el umbral de la puerta, se olvidó lo que te enseñaron. Porque no queremos cambiar. A mí en lo personal, hermanos, me da mucha tristeza que sabiendo que hemos cometido errores graves, no hacemos nada. A pesar de que tenemos la escritura, de que nos han predicado, que nos han enseñado, no cambiamos, no queremos cambiar. Seguimos teniendo los mismos vicios. Ese no es un discípulo. Un discípulo quiere aprender, aunque sea tarde. Si sabe, voy a poner como ejemplo, un discípulo, aunque no sea muy fiel, porque un discípulo que decide casarse con un inconverso. Sea una señorita que decide casarse con un joven inconverso, o sea un joven que decide casarse con una señorita, y quién sabe si sea señorita, del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a eso? ¿Qué dice? Cami, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Que no qué? Henry, ¿sí estás de acuerdo con eso? ¿Eso dice la palabra de Dios? Ojalá no te lo tenga que recordar un día. Porque cuando se mete en la mente, me caso, no importa, pero mira que eso, no importa, yo lo voy a convertir. Lo voy a convertir como si fuéramos magos. Pero ¿sabes? Mira, lo importante no es, o lo grave no es cometer errores. Lo grave es seguir cometiéndolos. Cuando te das cuenta, tú como un discípulo del Señor Jesucristo, te das cuenta de que cometiste un error, siendo creyente, casarte con un inconverso. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasa? Yo conozco muchas personas que viven, ni siquiera quisiera mencionarlo, pero quiero mencionarlo para que ustedes sepan, jóvenes, que ustedes sepan que casarse con una persona inconversa te va a llevar a la ruina espiritual. Si antes venías a la iglesia, ya no vas a venir. Amén de que te lleve a cometer actos deshonestos, robo, mentira. Todo eso, si tú decides casarte con un inconverso, vas a llevar una vida miserable. Pero decía, lo grave no es eso. Lo grave es que te das cuenta y no haces nada. Y aquí tienes las consecuencias. Niños que son enseñados por sus padres a la deshonestidad, a la bebida, a las fiestas. El domingo vienen aquí. ¿Qué pasa en su mente con esa información? ¿Cómo viven allá en su casa? ¿Y cómo viven los días que están aquí? ¿Qué pasa en su mente?
¿Qué pasa, Cami? ¿Estás contenta de vivir así? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Si somos verdaderos discípulos del Señor, tenemos que hacer algo, hermanos. Tenemos que tomar la decisión de componer nuestras vidas, no seguirlas manejando igual que antes. Eso es ser discipulado. Una persona que quiere aprender buenos hábitos que están en la palabra de Dios, buenas cosas para vivir en paz. Pero hermano, es que en tus actividades es que tengo que seguir haciendo eso. ¿Por qué tienes que seguirlo haciendo? ¿Es como cantamos mentiras? ¿Estoy contento con la casita que Dios me ha dado? No, no estás contento. ¿Por qué no te dedicas a tu familia? ¿Quieres más? ¿Quieres tener un auto de alta gama, como dicen ahora? ¿Quieres tener una casa grande? ¿Mandas a tu hijo con los abuelos? ¿Ustedes creen que está bien eso? Yo creo que ya es tiempo de tomar sabias decisiones. El discípulo no solamente es enseñado, él quiere aprender. Pone todo lo que está de su parte para aprender, para ser una persona útil. ¿Cómo vas a enseñar a otros si tú no eres un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Cómo los vas a enseñar? Recuerda que los hijos hacen lo que hacen sus padres, no lo que dicen, lo que hacen o lo que han hecho. Yo comentaba con la hermana de Chelito que murió hace poco más de un año. Le digo, mire Lolita, usted para componer a sus hijas tiene que pedirles perdón. Ay, me veía así como, estás como operado del cerebro. Así me veía. Hay padres y madres que han echado a perder a sus hijos. Y tiene que si sus hijos quieren, si ustedes quieren que sus hijos sean hombres y mujeres de bien, padres, ustedes tienen que pedir perdón por los errores que han cometido. Pero no solamente el perdón, sino cambiar de vida. En este mundo, y bueno, y aquí en Querétaro y en muchos lugares, de una familia solamente uno es creyente. Quizás sea fiel al venir a asistir a la iglesia, pero en su casa es otro más de la familia. Con los mismos intereses, con el mismo vocabulario. Dice, ¿te desprecian tus amigos? No, no nos desprecian. A muchos no nos desprecian nuestros amigos. ¿Por qué? Porque somos iguales que ellos. ¿Por qué no nos desprecian nuestros familiares? Porque somos igual que ellos. Asistimos a las mismas fiestas, vestimos igual que ellos. Por eso no nos desprecian. Hermanos, había que comenzar primero con saber qué es un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Para poder enseñarles a otros que guarden las cosas que los he mandado. ¿Cómo vas a compartirle tú a una persona
de paz, de contentamiento, si no lo tienes. Y mucho tiene que ver en la manera en que te comportas. Mire, los discípulos que eran discipulados por Aristóteles y por Séneca y también por Sócrates, por Gamaliel, no eran individuos simplones. Los enseñaban, como recuerdas a Moisés, hasta él lo enseñaron a caminar como un príncipe. Así el cristiano tiene que ser enseñado a no ser simplón. Eso de que de cualquier cosa, ja, 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 te estés riendo en la iglesia de esa manera desordenada, eso no es bueno. Y la primera parte de ese discipulado es en su casa. Decía entonces que los discípulos, los niños, hacen lo que ven que hacen sus padres. Yo les puedo asegurar, ahorita están estos niños aquí, porque los traen. Pero el día que ellos se adentren en el mundo y digan, ya no quiero ir, papá. ¿Por qué? No me gusta. Puros hipócritas. Ese es el problema que muchos ven. Y sí es verdad. Papá, tú te dices cristiano, pero tu Dios es el fútbol. Dejas muchas cosas por el fútbol. A mí me da mucha tristeza saber del nieto de nuestro hermano Noé, el que a lo mejor para él es muy importante y para algunos de su familia también es muy importante el que juegue para el Club Deportivo Toluca. ¿Cuántos años va a durar ese muchacho jugando? 10. ¿Y luego? No, pero que va a estudiar, y que sí, pero toda su juventud se la pasó en lugares viciados, de corrupción, de mentira, de engaño. Los futbolistas, hoy en día su principal función dentro de la cancha es engañar al árbitro. Y que no te vea que le pegues. No, yo no le hice nada. ¿No ha visto a esos jugadores que levantan las manos y se cayó solo? Sí, ¿cómo no? Y el otro que se da vueltas y se revuelca de dolor, pero ni siquiera lo tocó, apenas lo hizo así. Eso no sirve. Hermanos, debemos estar contentos, pero nuestros padres nos deben enseñar a estar contentos. Yo recuerdo, como si fuera ayer, en la casa de ustedes, la casa de mis padres, bueno, no, nunca hubo casa de mis padres porque nunca tuvieron casa. Mi padre y mi madre siempre vivieron, bueno, no siempre, mientras después ya salieron de ahí porque murió mi abuelita murió, pero el tiempo que vivimos ahí, éramos una familia muy limitada, muy limitada. Yo me acuerdo que yo tenía aproximadamente unos 10 años, no, menos de 10 años, a lo mejor 7 años. Nos invitaron al otro lado, iban a hacer, que es que una primera comunión, una fiesta, un desayuno. Y le dijo mi mamá a la señora del otro lado, dije, no podemos ir. Bueno, ni siquiera los más grandes que pueden ir, no, tampoco ir, porque uno no tiene zapatos. O sea, en la parte de abajo había un hoyito ahí. Yo le metía un cartón a veces al zapato para no pisar los chicles y saber de qué sabor eran. Pero así era nuestra vida. Comíamos sopita, frijoles,
Y el domingo. Me daba mucho gusto porque freían los frijoles, compraban chiles en vinagre y compraban una coca. Y lo comíamos con unas ganas. Fuimos enseñados a contentarnos con poco. Me da tanta tristeza saber que hoy los hijos le pidan a sus padres, no, dame un celular que tenga 128 gigas. Y además es muy lento. ¿Valen más de 20,000 pesos las cochinadas? Pero si los hijos ven que los padres los tienen, ellos también van a querer. No tardan en pedírselo a su mamá o a lo mejor hasta a los abuelos. Ya Lea, ya trae celular también, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes creen que va a poder valorar? Es muy triste ver que las familias se pierden. Que hoy están aquí, mañana ya no. Porque decidieron unirse en yugo desigual. Sus padres, aunque les enseñaron, no vivieron una vida, ¿cómo podríamos llamarle? Una vida austera. Pero esta es nuestra responsabilidad. Los que enseñamos tenemos que mostrarles a ustedes que están en peligro, tanto padres como los hijos. Como padre, quieres evitar que tus hijos sufran? Enséñalos bien. Vive una vida de un discípulo. Y si cometes errores, pídele perdón. Esa palabra de perdón para muchas personas no existe. No está en su vocabulario. Saben que han ofendido, pero no piden perdón. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta? Claro. Y a veces hasta dicen las personas, no, pues es que si ya me perdonó Dios, ya con eso es suficiente. Sí, para con Dios es suficiente, pero para con tus hijos no es suficiente. Hay que crear en ellos el interés de mejorar, de aprender de la palabra de Dios, para que lleven una vida reposada, una vida sin sobresaltos. Y la paz de Dios que gobierne. Filipenses 4. Es muy importante. ¿Y cuántas veces lo hemos leído? Dice el apóstol Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto hacer, así, ponerlo a la práctica, practicarlo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La locura se desató desde el día de ayer y desde días antes
en la compra de aparatos, en la compra de cosas que no necesitan. Entrevistaron a una persona y le dijeron, ¿y usted qué va a comprar? Ah, no, dice, tengo que pensar muy bien. Me estoy decidiendo por comprar una pantalla de 60 pulgadas. ¿Qué no tiene pantalla? Sí, sí tengo, dice, pero quiero una de esas también. Hermanos, para terminar, esa fue la pura introducción. Falta el cuerpo del sermón. 3 características de un verdadero discípulo de Cristo. 3 características de un verdadero discípulo de Cristo. Vamos a ver Juan 8:31. Juan 8:31. Dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Palabra del Señor Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuánto tiempo permanecemos nosotros en la palabra de Dios? Y no me refiero a que la leas todos los días. No me refiero a eso. Me refiero a que de todo lo que lees, ¿cuánto quieres obedecer? Eso es permanencia. ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar? Un verdadero discípulo de Jesucristo quiere cambiar. Quiere que Dios lo cambie. Uno no puede. Decía nuestro hermano Juan Carlos, ¿cuántas veces se dio cuenta de que estuvo él haciendo muchas cosas indebidas y había algo que le decía dentro de él que quería ser diferente, que quería cambiar, que quería ser una persona útil, pero él no podía, me decía. Me dijo a mí, el hermano Juan Carlos, no podía yo. El único que puede cambiar las vidas es el Señor. Un verdadero discípulo canta con verdadera honestidad el canto que dice, ya no quiero ser igual. ¿Cuántos venimos los domingos? A lo mejor venimos presentables, a lo mejor venimos aparentemente contentos, pero si en la calle te pregunta alguien, oye, ¿de qué se trató el sermón? Ay, creo que estaba en contra del pecado. Porque no supo el tema. Porque no escuchó. Estuvo presente, pero no quería cambiar. Hermanos, basta ya de jugar a ser discípulos. Si permanecemos, dice el Señor, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lleva a una comunión constante con el Señor. Eso nos lleva a tener una oración o oraciones dependientes de Dios. No querer decirle al Señor, Señor, pues mira, yo tengo este plan, yo quiero que lo bendigas. No, aquí está el plan de Dios. Señor, guíame, si quieres que compre yo una pantalla de 60 pulgadas. Si es así, tú vas a abrir la puerta, Señor. Si voy a tener crédito en mi tarjeta, es que tú quieres que la compre. Qué manera de guiarnos, hermanos. Y le digo yo, batallé con la tarjeta de crédito.
hasta que no la llené, ya no hallaba cómo pagar. Los intereses me estaban acabando. Y hay mucha gente hoy en día, dice, ay, después voy a recibir el aguinaldo, de ahí pago. No vas a pagar. Vas a pagar el mínimo y vas a seguir siendo esclavo del banco. Oraciones dependientes. Dice Santiago que el que no tiene sabiduría pídala a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche. Sabiduría. ¿En verdad necesitas un celular con 512 gigas? ¿Sabes? Mi computadora tiene capacidad de 2 gigas. Y tú quieres un cochino celular de 516 gigas. ¿Te das cuenta? Solo para presumirles, irá. Mi papá me cumple todo lo que yo quiero. Ay, qué buen papá. Pero ¿cuánto tiempo está contigo? ¿Cuánto tiempo recibes discipulado de tu papá o de tu mamá? Mi padre nunca me discipuló a mí, pero sí mi madre. Y luego, mi esposa también me ha discipulado en la cocina. Muchas cosas he aprendido en estos últimos años. A cocinar, a hacer las cosas bien, a traer abrochados las agujetas de los zapatos. Si yo llegué a usar pantalones que estaban rotos, no era por la moda, era porque no tenía otro. Y hoy hay gente que usa los pantalones todos rotos por la moda. A lo que hemos llegado. A llamar bueno a lo malo y a lo malo llamarlo bueno. Sí, así dice la palabra de Dios. Y nuestros gobernantes son unos patanes. Yo recuerdo, y a mí me llamaba poderosamente la atención, escuchar en los discursos, aunque no escuchaba, sino más bien veía los discursos que Peña Nieto se recetaba. Discursos bien elaborados y se los aprendía de memoria. Y los decía en la televisión, en las Naciones Unidas, en el Congreso, donde fuera. Y ahora tenemos un fulano que, pues bueno, y piensa para decir la otra palabra, porque no ha sido discipulado. ¿Cómo presentarse con el presidente de los Estados Unidos con los zapatos todos llenos de tierra y un pantalón que traía tierra por un lado? Eso es lo que tenemos, eso es lo que vemos. La Escritura no miente porque dice que tendrás de gobernantes a puros chafas. Hermanos, no nos dejemos discipular por otras cosas, sino por la palabra de Dios. El discípulo también tiene un amor. Vamos a ver aquí en Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan, capítulo 13, versículo 34.
Dice la palabra de Dios, un mandamiento nuevo os doy. El Señor Jesucristo, tantito antes del último sermón que compartió con sus discípulos, antes de morir en la cruz, dijo esto: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, el amor que nosotros debemos tener como discípulos no es el mismo amor que todo el mundo dice. Dios ha derramado por el Espíritu Santo el amor de Dios en nuestras vidas, hermanos. Y debemos querer lo mejor para nuestros semejantes, para los que están aquí, para nuestros compañeros, para nuestros hermanos en Cristo. En eso conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Ah, pero ¿cómo lo voy a amar si es bien grosero, o esto, es lo otro, es lo más allá? Hermanos, eso dice todo el mundo. Pero el amor que nosotros debemos reflejar como discípulos es un amor sobrenatural. No es el amor del mundo. Es un amor sobrenatural. Hermanos, el comportamiento de un discípulo de Jesucristo es un comportamiento sobrenatural. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, ofrendamos más. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, visitamos a alguien que lo necesita. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, le damos una palmada y una palabra de ánimo a alguien que lo necesita. Ese es un comportamiento sobrenatural. Cuando Dios nos llena de gozo, cuando venimos aquí y decimos quiero dar gracias a Dios, ¿por qué no damos gracias? Porque no hemos sido enseñados a dar gracias. Ese es un comportamiento sobrenatural. El agradecerle a Dios por todas las cosas. Por todas. Por las enfermedades. Por las carencias. Pues decir, si no vienen a saludarte, pues hay que ir a saludar. Hermano, hermana, no te hemos visto estos días. O son las personas que deciden, no, yo no voy. No, además son días de descanso. ¿Aman a los hermanos? ¿Tendrán un comportamiento sobrenatural? No. Un amor sobrenatural. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Yo entiendo, hermanos, y usted se hará preguntas, porque en el tiempo en que murió el Señor Jesucristo, era el tiempo de la Pascua, había muchos visitantes, muchas personas que no vivían en Jerusalén. Había muchos. Dicen que se llegaban a juntar hasta 1 millón de personas, de judíos de todas las regiones que llegaban a Jerusalén. Obviamente que llevaban dinero para comprar los becerros, para comprar las vacas, para comprar y ofrendar para los gastos personales también. ¿Y sabes qué pasó?
que a todos esos que los agarró la muerte del Señor Jesucristo ahí y se dieron cuenta, porque el Señor fue llevado por toda la vía dolorosa y lo vieron colgado, creyeron, fueron sus discípulos, de tal manera que lo que traían, lo pusieron a los pies de los apóstoles. Dice la Escritura que unos vendían sus propiedades que tenían en otros lugares y llegaban y decían para las necesidades. Hermanos, el amor se puede manifestar de muchas maneras. Dándole ánimo a una persona que tú ves que está desanimada. Hermano, ¿qué necesitas? Uno se siente bien cuando oye eso. Y por último, un discípulo de Cristo es fructífero. Hay dos clases de fruto en la palabra de Dios. Uno que está en Gálatas 5:17, que dice que el fruto del Espíritu es amor. ¿Ves? O sea, el amor no te puede nacer a ti, voluntariamente no te va a nacer. Porque si tú esperas que el amor nazca en ti, no va a nacer. Porque vivimos una naturaleza pecaminosa. Debe ser un amor sobrenatural. Porque es el fruto del Espíritu en nosotros. Amor, gozo. ¿Cuántas veces venimos apachurrados? Yo un día me senté ahí y me sentí apachurrado, ya sabes. Fue el día que cumplimos años. No sé por qué razón yo no me sentía gozoso. Pero me levantaste el ánimo, hijo, porque te paraste de tu lugar y fuiste conmigo para dar gracias por los 57 años que tenemos juntos. Lo hizo el Espíritu. Amor, gozo, paz, contentamiento, templanza, paciencia. ¿No quiere Dios lo mejor para nosotros, para nuestras vidas? Yo creo que sí. La pregunta es, ¿quieres cambiar? ¿Quieres que Dios te cambie? Necesitas dar el primer paso. ¿Y te va a costar? Sí, te va a costar. Te va a costar. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Tenemos que exhortar a nuestros hijos, decirles, hijo, esto no se debe hacer. Y aunque ya estén casados, no le hace. Porque mucho del comportamiento de nuestros hijos es por nuestra conducta errónea. Las veces que tú te sientes y digas, hijo o hija, mira, cometimos este error, pero queremos enmendarlo. Queremos que para el día de mañana tú no sufras las consecuencias que ahorita están sufriendo los que están separados. ¿Va a doler? Sí, porque hay muchas personas que dicen, ¿cómo voy a perder mi dignidad? Yo, pidiéndole perdón a mis hijos, no, al contrario, ellos están para pedirme perdón. No, eso es en el mundo. Hermanos, pidámosle a Dios que nos cambie, que seamos verdaderos discípulos
de Jesucristo. El otro fruto del Espíritu es cuando ya vayas adquiriendo cierta madurez, tú discipular a otro. Y puedes comenzar con tus hijos, con los nietos que están aquí. No alabarles. Mira qué bonita se ve con los labios pintados. Al contrario, decirle, todavía no estás en edad de hacer eso. Mira, no te pongas nada en tu cutis. Tienes un cutis joven, lleno de vida. No te lo llenes de cosméticos. Porque eso el día de mañana te va a esclavizar. Es que tengo que trabajar para comprar mis cosas. ¿Cuántas y cuántas mujeres dejan a sus hijos por eso? Es que tengo que trabajar para lo más necesario. Sí, que será así. Pero eso es para las mujeres solas, pero teniendo su marido. Y no me cansaré de ver cómo los matrimonios, aunque tengan 15 años de casados, viven independientemente el uno del otro en cuanto a sus finanzas. Ah, no, ahora te toca a ti pagar el restaurante. Y una mujer, para no ser dependiente de su marido y que no la humille, va a trabajar. Yo voy a ganar mi dinero y me voy a comprar lo que a mí se me antoja. Muy machas las mujeres. ¿Cuándo? Lo que Dios ha establecido, que el varón provea de todo lo necesario para la manutención tanto de su esposa como de sus hijos. Y de todo lo necesario, no solamente lo indispensable. Hermanos, tomemos cartas en el asunto. Hagamos algo. Queremos, decía nuestro hermano, queremos que nuestra iglesia cambie, que se haya un avivamiento. Debemos comenzar por nosotros. Nosotros primeramente necesitamos ser discipulados por la palabra de Dios para poder discipular a otros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tú quieres que cada vez que nosotros abramos tu palabra, la pongamos en práctica, Señor, y tomemos decisiones. Decisiones que tú quieres que tomemos, porque tú conoces que tenemos una naturaleza pecaminosa que se va a lo más fácil, que se va a lo más cómodo, como no asistir a la iglesia, como el irse de vacaciones y dejar un ministerio al cual estamos realizando. Señor, ayúdanos a ponerte en primer lugar a ti, Señor, y después todo lo demás. Lo ponemos en tus manos y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.